Hola, este es un video un poco diferente que estoy intentando hacer. Perdón el ángulo y todo, pero tuve que hacer unos inventos ahí para poder grabarlo, pero espero que igual se note. Este es como mi flip through del mes de agosto, que encuentro que le puse mucho ánimo, por así decirlo, y por eso lo quería mostrar, porque creo que es el mes más completo que he tenido en este bullet journal, de lo que va del 2020 cuando empecé a hacer esto. Y por eso lo quería mostrar, porque tiene que quedar para la posteridad o algo así. No pude grabar cuando lo estaba haciendo porque la verdad es que yo hago bullet journal sobre la cama, como muy relajado, nunca en un escritorio. Y hasta que tenga un buen trípode y una buena cámara, no creo que eso sea posible, pero por ahora tenemos un flip through. Em, Comenzamos el cover page, hice acá una cita, este papel es sumamente delgado. Para dar contexto, esta es una Leuchtturm, no sé cómo se llama este nombre, igual lo voy a poner aquí en la pantalla. Y las páginas son muy delgadas, por lo tanto usar acuarela no es recomendable, pero igual lo intenté porque este era un pedazo bastante pequeño, no era como pintar toda la página. En cambio, esta parte lo tuve que hacer con un pedazo de papel de acuarela, que es relativamente delgado. Creo que este es un papel de acuarela de 200 gramos, por lo tanto no es tan grueso como otros papeles de acuarela que son generalmente de 300, así que no molesta tanto para pegarlo en una hoja tan delgada. Eh, Puse una cita que le escribí con los Jelly Roll de Sakura. Y en la otra página ya les había dicho, hice un fondo de acuarela. Y este lo pinté con las tintas de Winsor & Newton. Y también le hice como un drop shadow con los mismos lápices Jelly Roll metálicos. Luego tenemos el mes de agosto, que me gustó mucho. Están inspirados en unos parches de un libro que tiene una amiga. Y de ahí saqué la idea como para hacerlo mes de los gatos, pero no tanto cara de gato, sino que un twist con las patitas. Washi tape acá abajo, aquí dice Neko. Me encanta este washi tape, pero me queda tan poquito. Lo compré por Etsy. Y lo mismo, unos cuantos detalles con los jelly rolls metálicos. Y todos los dibujos acá están pintados con los Monami, unos plumones que les mostré en un video pasado y que me ayudan demasiado a hacer cualquier idea que tengo en mi cabeza porque tienen tantos colores, me encantan. Voy a anotar metas que quiero cumplir para este mes y también notas varias de cosas que se me puedan ocurrir. No sé si rellene las notas, para ser honesta, pero las metas sí las quiero hacer. Quiero empezar a hacer cosas, esa es la cosa. Como estoy tanto tiempo en cuarentena, a veces pierdo el norte. La siguiente es una lista de compras que me ha servido bastante. Antes la tenía incluida en los spreads mensuales, no, semanales, perdón. Y me funcionó bastante bien, pero ahora como decidí hacer un meal plan, donde tengo todos los días de la semana y voy a anotar lo que almuerzo, lo que ceno, cosas así, depende de cuándo cocine. Esto es más que nada no para tener un track de lo que estoy comiendo, sino más bien para sacar ideas a futuro de otras comidas que puedo llegar a hacer. Y en base a esto, de las cosas que quiero cocinar o que ya he cocinado, puedo ir rellenando una lista de compras del supermercado. Le agregué un sticker acá porque no quería dibujar, pero acá sí dibujé y hice una latita de atún como para que vaya con la onda gatuna. La siguiente es una página que no había hecho, creo que hace 2 meses, pero es bastante útil cuando uno quiere hacer como quiere estar muy consciente de en qué cosas está gastando plata en el mes. Es bastante estresante tener que rellenar esto cada mes, o sea, cada mes y cada vez que uno compra algo, pero sirve mucho a meses a futuros, porque uno igual dice, oh, ¿dónde se me fue la plata? Aquí está la respuesta. Porque a veces en las tarjetas de crédito, en la de débito, no aparecen exactamente los nombres de las tiendas a las que uno fue, porque tienen otros nombres comerciales, no sé.
Y tampoco sale qué compró uno. Entonces esto sirve de referencia y también por si te gustó algo y lo quieres volver a comprar en esa misma tienda, no te acuerdas el precio, cosas así. Es bastante útil, pero es una lata de llenar, pero funciona. Los últimos meses que lo hice, por cuarentena, jamás rellenaba las 2 páginas, pero igual me gusta tener las dos páginas para los por si acasos. Y ocupé acá, este fue un washi tape que compré en Casi Ideas hace mucho tiempo, yo diría que ya 2 años. Y todavía me dura, es súper lindo. Tienen bonitos washi tape en Casi Ideas. Lo recomiendo por si llegan a encontrar, pero tienen más en la tienda. En la página web no tienen muchos. Mood Tracker. Nunca había hecho uno. Nunca, nunca, nunca de los ya 7, 8 meses que llevo haciendo Bullet Journal. Y lo voy a intentar. Igual es como latoso tener que rellenar esto todos los días, pero también como decidí hacer Habit Tracker, que tampoco es algo que suelo llenar todos los días, dije, bueno, acá hay 2 cosas que puedo hacer al final del día como relajadamente en la cama, rellenar esto. Se me ocurrió que podría quizás funcionar. Vamos a ver cómo funciona para el próximo mes. Vamos a ver. Decidí hacer este diseño súper sencillo. Hay gente que se va al chancho con el Mood Tracker, pero preferí ir por una ruedita. Estos ni siquiera los medí. Pueden notar que algunos están gigantes y otros súper chiquititos. Pero yo creo que la idea se va a notar y cuando ya esté todo coloreado uno puede tener una idea de... No sé para qué sirve esto, a menos que vayas al psicólogo, pero lo encontré entretenido. Vamos a probar cómo me va. Y el Habit Tracker, que es algo que tampoco suelo hacer mucho, pero en teoría me va a llegar una máquina de ejercicios como a mediados de mes y por eso quería tener esto. Y también otras cosas que podrían ser útiles traquear, porque quiero subir más videos, quiero ponerme al... Oh, tengo que hacer streams en Twitch. Me encanta Twitch y nunca hago streams, así que me tengo que poner las pilas. Los remedios nunca necesito porque tengo de esas cajitas de remedio que te dicen cuándo te los tomaste. Entonces no es muy necesario, pero prefiero tenerlo todo aquí en una bella página. Y este washi tape es de... Uy, ya no recuerdo. Era un tubo de washi tapes creo que de la marca que hace los Happy Planner, no estoy muy segura, pero también es súper antiguo, pero es muy bonito. Me encantan estos colores. Y era como para darle algo más de color a la página, a pesar de que en teoría a fin de mes esta va a estar entera pintada. Y ojalá esta tenga un poco de color, porque si no tiene nada de color sería muy triste. Y vamos ya a las vistas semanales. Preferí ir por un diseño horizontal, más que nada porque había probado uno vertical. Perdón, está sonando una alarma, espérenme un poco. Ok, ahora puedo continuar. Había probado diseño vertical y no me cabía muy bien el calendario, porque no me cabía por un cuadrito los números. Entonces decidí probar este de nuevo, cosa de que me cupiera bien el calendario, porque ando muy confundida con las semanas y los días por esto del encierro y de verdad quería incluirlo. Este tipo de semana me ha funcionado bastante bien últimamente, otros meses que lo he probado y quería revivirlo para este. Espero que funcione bien porque ya hice las 4 semanas del mes, así que estoy un poco comprometida en ese aspecto. Usé washi tapes que compré en Etsy hace mucho tiempo, son de Little Twin Stars. Y aquí saqué un poco de los colores para pintar las cajitas y como me quedaba este espacio, porque tengo muy poco de este washi tape, le agrego unas estrellitas y hice básicamente lo mismo para este. Este tiene como metalizado. Y no sé si estos colores combinan mucho, porque también puse este rosado, porque me gusta que todas las páginas tengan rosado, por si no se habían dado cuenta. No funciona tan bien porque este color me quedó un poquito chillón, pero intenté traerlo un poco más poniéndolo acá, no sé. Intenté algunas cosas y más unos dibujitos por ahí puestos entre medio para traer un poco más de lunitas a la parte de abajo. Y esas son las semanas. Y acá este es como un extra que hice mucho después de que ya había hecho todo este setup, pero setup con setup. Pero sí, este es como un ejemplo de cómo me gusta rellenar el bullet journal, porque
Esta libreta tiene muchas páginas y eso es lo que más me gusta de esta libreta, porque a pesar de que las páginas sean muy delgadas, me da muchas opciones de poder gastar páginas en cosas entretenidas que quiero hacer, porque me gusta mucho dibujar. Y por ejemplo, relleno cosas como estas, que es para darme ideas y tener mis metas claras en qué cosas quiero comprar, qué películas vi. Me gusta rellenar con ese tipo de cosas las páginas y me gusta mucho que tenga muchas páginas de sobra todavía para poder rellenarlos con eso. Y bueno, ese fue mi flip through de agosto. Perdón por cómo pronuncio esa palabra, pero no sé si tiene una traducción directa al español, así que lo vamos a llamar así por ahora. Pero le puse mucho amor a este mes. Estaba como inspirada para dibujar, pintar con acuarela y todo eso. Así que eso, se los quería mostrar y ojalá me comenten y me manden fotos si es que también hacen bullet journal para poder verlas, porque me encanta ver inspiración de bullet journal y espero que si ven este video también les sirva para inspiración para los suyos o para sus planners también o sus libretas de journaling, todo ese tipo de cosas. Y bueno, espero que estén muy bien. Adiós.